Bienvenidos a mi canal, soy Isabel Melo, estudiante del quinto trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenario de Aragua, Núcleo Apure. En este video les estaré hablando sobre el contrato de permuta y el contrato de donación. Lo primero que vamos a definir es qué es el contrato de permuta. El contrato de permuta es aquel contrato civil celebrado entre dos partes, por el que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, bien sea mueble o inmueble, con el fin de que éste a su vez se obligue a transmitirle la propiedad de otra cosa. En este sentido, la permuta puede ser utilizada como mecanismo legal para el cambio de divisas en situaciones en las que esta actividad se encuentre prohibida o limitada por un régimen de control de cambio. Su base legal se fundamenta en el artículo 1558 del Código Civil venezolano vigente, el cual define la permuta como un contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa para obtener otra por ella. ¿Cuáles son las características del contrato de permuta? La permuta es un contrato traslativo de dominio, ya que éste sirve para la transmisión de una propiedad. Es principal porque no depende de otro contrato. Es bilateral porque se realiza entre dos o más personas. Es oneroso ya que es necesario que exista un intercambio. De no ser así, sería un contrato de donación de bienes. Es conmutativo ya que ambas partes suelen tener las mismas obligaciones y los mismos derechos. Aleatorio por excepción, instantáneo o de trato sucesivo, y asimismo es consensual ya que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de permuta y un contrato de compraventa? Tanto la permuta como el contrato de compraventa se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Estos se distinguen porque en el contrato de ventas la cosa es cedida a cambio de un precio establecido en dinero, y en la permuta ninguna de las partes se obliga a pagar en dinero, sino que ambas partes asumen la obligación de pagar precios en especie. Otra de la distinción tenemos que, mientras que en la compraventa existen dos partes diferenciadas como comprador y vendedor con distintas obligaciones, en la permuta las dos partes están en igualdad de condición. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Transferir la propiedad de la cosa o los derechos permutados, entregar la cosa, responder por los vicios ocultos, garantizar una posesión pacífica, responder de la evicción, pagar las partes que corresponda por ley de los gastos de escritura y de registro, pagar los impuestos que correspondan por ley. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de existencia? El primero es el consentimiento, ya que es la manifestación de las voluntades de las partes en relación a la creación de obligaciones y a lo concerniente al objeto material del contrato. El objeto, que se puede clasificar en jurídico, y el material, el jurídico, que a su vez se divide en directo e indirecto. El primero, que es la creación de obligaciones, y el segundo, que es la función de dar. El objeto material de la cosa es la titularidad de los derechos que van a transmitirse. Ahora bien, vamos a definir qué es el contrato de donación. La donación es un acto de liberalidad por el que una de las personas dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra que la acepta. Su base legal se fundamenta en el artículo 1431 del Código Civil venezolano vigente, el cual define la donación como el contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de su patrimonio a otra persona que lo acepta. Las características del contrato de donación es que es de carácter gratuito, es irrevocable en principio, pues por ingratitud puede ser revocado. Es principal ya que es un contrato que no depende de otro para existir. Es consensual ya que juega un papel importante tanto el consentimiento del donante como el consentimiento del donatario.
es unilateral, ya que la obligación principal es para el donante, que es la de entregar el bien dado en donación. Es de ejecución instantánea y asimismo solemne, pues se deben llenar ciertas formalidades como cuando se realiza la donación de un bien inmueble, que hay que hacerlo para que valga por escritura pública. Dentro de los elementos esenciales tenemos como primero el consentimiento. Este existe a partir de que el donante manifiesta su voluntad con la intención de transferir gratuitamente el dominio, mientras que el donatario acepta la transmisión. El objeto se refiere a una de las partes de la totalidad de los bienes presentes del donante. Los elementos de la validez tenemos que la forma es el contrato consensual cuando recae sobre los bienes muebles cuyo valor es inferior a lo estipulado por el Código Civil, por lo que será un contrato formal cuando no sea así. El objeto del contrato deberá estar libre de vicios. La capacidad y las partes que deben ser capaces para contratar. Los sujetos del contrato de donación o las partes del contrato son o se denominan donante y donatario. El donante es quien realiza la donación y el donatario quien la recibe. ¿Cuáles son las capacidades del donante? Podrá hacer la donación todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes. Los menores de edad necesitan la intervención de los padres o del tutor, no pudiendo donar los incapacitados o sometidos a tutela. El donante no responde por evicción, a no ser que expresamente se obligue a ello. Para donar en nombre de otro se necesita un poder especialísimo. ¿Cuál es la capacidad del donatario? Podrán aceptar las donaciones todos los que no estén especialmente incapacitados por la ley para ello. Para la protocolización de ambos contratos, estos deben ser redactados y visados por un abogado, los cuales deben contener los datos claros de las partes y los bienes que van a ser transmitidos. Asimismo, ser presentados ante la notaría pública. Los invito a que sigan atentos a mis próximos videos, que me dejen sus comentarios y que me sigan en mis redes sociales. Soy Isabel Melo en Instagram e Isabel Melo en Facebook. Gracias.